only going to read it in Spanish para maximizar el tiempo. to maximize the time. Amén. Amen. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice, amén. Dice, Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los Olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí, Jesús dijo a dos de sus discípulos, vayan a ese pueblo que se ve desde aquí, tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada, junto con un burrito. Desátelo y tráiganmelo. Si alguien le dice algo, ustedes responderán, el Señor lo necesita, y enseguida se lo devolverá. Hay cosas que Dios necesita de ti que tú tienes que desatarlo. Aleluya. There's things that God needs from you that you need to release. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta. Díganle a la gente de Jerusalén, miren, ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús le había ordenado. Llevaron la burra y el burrito, el pollino, y pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Versículo 8. Muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y la gente, tanto la que iba delante como la que iba atrás, gritaban, sálvanos, Mesías, nuestro Señor. Bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decían, ¿quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban, es Jesús el profeta, él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Palabra del Señor. El tema para hoy, Today's theme, una entrada an entrance que cambió la historia. that changed history. Diga conmigo, una entrada Say with me, que an cambió la entrance historia. that changed history. Hay personas que entran There are people that enter en un lugar in a place, y lo que crean son desastres. and what they create are Y lo que disasters, crean son problemas. and what they create are Y problems, lo que crean son situaciones. and what they create are situations. Pero en el caso de Jesús, But in Jesus' case, Jesús lo que cambió fue la historia de la humanidad. what Jesus changed was the story of humanity. Jesús cambió la historia de todo lo que había pasado Jesus changed the story of everything that had taken place antes before de que Él existiera he existed en carne y hueso, in flesh and bones, porque ya Él existía. because he already existed. Jesús vino a cambiar una historia. Jesus came to change a story. Jesús vino a cambiar un pasado, Jesus came to change a past, un pasado doloroso, a painful past, un pasado de martirio, a martyr past, un pasado de angustia, a past of anguish. y lo quería transformar And he wanted to transform it en un futuro mejor, in a better future, en un presente mejor. in a better presence. En esta semana, Throughout this week, más de 120 países, more than 120 places, que es nations, el 61% that is a 61% de los países del mundo, of the nations of the world, están celebrando el comienzo de la Semana Santa, are celebrating the beginning of the Holy Week, donde muchas culturas hacen actos religiosos. where many cultures do a lot of religious En acts. muchos lados hacen pactos, Many people make covenants. se hacen promesas, Promises are made. hacen compromisos. Commitments are Muchos made. esta semana se portan bien, Throughout this week, many people will behave well. hacen ayunos, They will fast. no se quieren portar mal, They don't want to misbehave. hacen promesas y compromisos They make covenants and commitments. de que no lo vuelvo a hacer. I won't do it again. No vuelvo a beber más I nada. won't drink again.
Yo lo prometo, I promise. que esta es la última. This is the last time. No vuelvo a fumar más nada. I'm not going to smoke again. No vuelvo a hacer esto más I'm not nada. going to do this again. No vuelvo a practicar esto. I'm not going to practice this again. Y comienzan en esta semana a portarse diferente. And throughout this week, they will behave differently. Comenzamos a comprar alocadamente pescado. We begin to buy a lot of fish. Y en muchos lugares se reúnen las familias. In many places, families will gather. Se llenan las iglesias. Churches become full. Escuchaba un predicador que decía, I heard a preacher that la said semana más hipócrita de la iglesia the most hypocritic week for the church es la Semana Santa. is the Holy Week. Se llenan las iglesias. Churches are full. Domingo de Ramos, Today, Viernes de Resurrección, Friday, Good Friday de la muerte de Cristo, of the death of Jesus Christ, Domingo de Resurrección. Sunday of Resurrection. Pero ya el lunes But come Monday, estamos buscando hacer lo mismo. we're going back to the same thing Porque no hay un cambio genuino. because there's not a genuine change. De esta semana, después de esta semana, After this week, hay muchas personas que vuelven a lo mismo. there are many people that go back to the same thing. Ahora, la meta de este mensaje de hoy Now, today's goal with this message is recordarte la historia to remind you of the story de lo que la palabra de Dios nos enseña. of what the Word of God teaches us. Pero a la misma vez But in the same manner, es para crearte una it's conciencia to create a conscience within you que esta misma palabra that the same Word que nos enseña a nosotros that teaches us produzca un cambio en nuestras vidas. will produce a change in our Una lives. transformación real en nuestras A vidas. true transformation in our lives. Que no nada más escuchemos la palabra, That not only will we hear the que no nada Word, más compartamos en el that día not de only we hoy, will share today, sino que haya una transformación en nuestra vida. but that there will be a transformation in our lives. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Dígale que está a su lado. Tell the person next to Quiero you. ver una transformación I en tu want to see vida. a transformation in your Yo, life. yo quiero ser transformado en mi I want vida. to be transformed in my Yo quiero life. seguir siendo transformado en mi I vida. want to continue to be Porque transformed. Dios no ha terminado conmigo. Because God has not finished Porque with Dios me. no ha terminado contigo. Because God has not finished with you. Ahora miren esto. Now look at this. Los 4 evangelios, The 4 Gospels, que es Mateo, Marcos, that is Matthew, Mark, Lucas y Juan, Luke, and John, presentan esta historia present this story de diferentes puntos de vista. from different aspects. Pero la llaman la entrada triunfal But they call it the triumphant entrance de Jesús a of Jerusalén. Jesus into Jerusalem. Los 4 evangelios presentan la The historia 4 Gospels present the story de la entrada de Jesús a of Jerusalén the entrance of Jesus into Jerusalem como la entrada triunfal del rey as the triumphant entrance of the y King, del Mesías esperado. of the Messiah that it was waited on. Una entrada que fue profetizada An entrance that had been prophesied por medio del profeta Zacarías. by the prophet Zechariah. En Zacarías In 9:9 Zechariah 9:9, lo dice de esta it manera: says it in this manner. Alégrate, bella ciudad, Rejoice, beautiful Zion. bella ciudad de Jerusalén. Rejoice greatly, daughter of Zion, Jerusalem. Ya tu rey viene hacia ti See, your king comes to you montado sobre un burrito. on a lowly riding a donkey. Es humilde, He is humble, pero justo. but he's righteous. Y viene a darte la victoria. And he comes to give you the victory. Mira cómo lo dice esta versión. Look at how this version says it. Reina Valera lo dice de esta manera: Alégrate mucho, hija de Sión. Rejoice a lot. Da voces de júbilo, Give voices of jubilee. hija de Jerusalén. Daughter of Jerusalem. He aquí tu rey Here vendrá a is your ti, king will come to you, justo y salvador, lowly and a savior, humilde y cabalgando sobre un asno, humble and upon a donkey, sobre un pollino. upon a colt. En la traducción lenguaje actual, In the actual language, me gusta cómo termina, I like how it finishes porque viene diciendo él es justo y humilde. because it finishes saying humble Y viene a and darte righteous. la victoria. and it comes to give you the ¿Cuánto han victory. recibido la victoria de Dios How en su many vida? have received Christ's victory? Hay victoria que todavía tú vas a tener en el camino. There are victories that are coming on the way. Hay victoria
que están esperando por ti There are victories waiting for you para que tú las celebres so you can celebrate de lo que them, Dios está haciendo, of what God is doing, de lo que Dios va a hacer, of what God will do, de lo que Dios va a hacer con tus hijos, of what God will do for your de lo que children, Dios va a hacer en tu casa. what God will do for your Tienes home. que regocijarte You ahora. need to rejoice now. Tienes que regocijarte desde You ahora need to rejoice from now. para que cuando llegue ese momento, So when that moment arrives, aunque te tome por even sorpresa, if it takes you by surprise, tú vas a danzar delante de you will Dios. dance before the Lord. Porque Dios vino a darte la Because victoria. God came to give you the victory. El que tiene a Jesús en su The one corazón that has Jesus in his heart tiene la victoria con Jesús, has the victory with Christ. y donde quiera que él va, And wherever they go, tiene que ir un cristiano en victoria, a Christian in victory must go. un cristiano en poder, A power Christian. un cristiano en gloria. A Christian in glory. Tenemos que manifestar We must manifest lo que es Dios en nuestra vida. what God is in our lives. ¿Quién puede saborearse la victoria en How su many vida? can taste the victory? ¿Quién puede cerrar sus ojos y decir, How ya many yo veo a can mis close hijos, their eyes and ya say, yo I veo a can mis see nietos, my children, ya yo I veo a can mi see my familia, grandchildren, yo veo la iglesia caminando? I see the church walking. De lucha. Ahora, esa entrada, Now that entrance, en realidad, in reality, aunque se llama la entrada triunfal, even though it's the triumphant entry, fue una entrada it was an entrance que marcó la sentencia de Cristo. that marked Jesus' sentence. Si yo voy a entrar a un lugar If I'm going to go into a place y voy a marcar mi sentencia, and I'm going to mark my sentence, yo no entro. I'm not going to go in there. Si ya yo sé que yo entrando a ese lugar, If I know that entering that place de la manera que yo voy a entrar, in the way that I'm going to enter va a marcar la sentencia mía de muerte, will mark a death sentence for me, yo no entro. I will not enter. Porque los que te gritan hoy Hosana Because those that are shouting son los Hosanna que mañana te dicen crucifíquenlo. are the ones that tomorrow will say crucify Los que him. te pueden levantar hoy, The ones that rise you up today, cuando te ven más alto que tú, when they see that you're higher than they son are, los que te tiran piedras are para the que te ones that will caigas. stone you so you can fall. Porque no a todo el mundo le gusta tu victoria. Because everybody's not going to like your victory. Porque no a todo el mundo le gustan las bendiciones que Dios te Because da. not everybody's going to like the blessings God gives Hay you. gente que le da como una cosa. There's people that just get irritated. Mira lo que Dios está haciendo. Oh, look at what God is doing. Llegó antier y ya es un He líder. arrived the other day. He's already a leader. Pero ¿qué está pasando But contigo? what's happening with you? ¿Qué está pasando contigo que todavía What's happening with you that you no quieres entrar haven't wanted to para enter que ese hombre viejo muera? so that old man passes away Para que reciban la victoria so de you Dios. can receive Christ's victory? Marcó la sentencia de muerte. It marked a sentence of death. Los mismos que gritaron Those that were shouting y limpiaban el camino and were cleansing the way y le tiraban pencas y ramas. and when throwing leaves En la misma and palm semana trees, that same week, decían crucifíquenlo. they said, crucify him. Aquí podemos ver una paradoja. We can see here a parallel Que hoy te aman that today they love you y mañana te odian. and tomorrow they hate you. Decimos bipolarismo. We say bipolarism. Esto es más bipolar. Oh, he's so bipolar. Hoy me dice que sí, mañana que no. Today yes, tomorrow's no. Prepárate que nos vamos a Puerto Rico. Get everything ready. We're going to Puerto Rico. Vámonos. Okay, let's go. Pon las cosas otra vez para atrás que nos quedamos. Put everything back. We're staying. Nos reímos, pero hay veces que nosotros somos así. We laugh, but sometimes we're that way. Hoy decimos, te buscaré, Señor. To say, we say, I'm going to seek you, Lord. Te serviré con todo mi I will corazón. serve you with all my heart. La adoración me conmovió el alma. Worship moved my soul. Me removió las emociones. It moved my emotions. Te voy a buscar. I'm going to serve Te voy to a seek you. servir. I'm going to serve Pero you. cuando vemos el verdadero compromiso del llamado, But when we see the true commitment of the calling, comenzamos a buscar ahora la excusa para zafarnos de él. now we start looking for excuses. Es que Dios me conoce. Oh, but God knows me. Pues Dios te conocía antes que tú dijeras que God sí. knew you before you said yes. O estamos o no estamos. Either we are or we're not. O pertenecemos o no. We're a part of or we're not.
o gritamos Hosana y nos quedamos al lado del maestro, We shout Hosanna, we stay next to the master, o somos de los que gritamos y después or estamos are we the ones crucifíquenlo. that shout and then we say crucify him? Ahora miren esto. Now look at this. El pueblo de Israel estaba pasando por su peor momento. The people of Israel were going through the worst moment. Eran oprimidos They were being oppressed por el imperio romano, by the Roman Empire, ya que el imperio romano because the Roman Empire ejercía el poder militar, was exercising the military power, el control político the politic power, y el económico. and the economic Y power. por el otro lado, And in the other way, tenemos los poderes religiosos que habían en ese we have momento. the religious powers that were moving in that time, Los saduceos, the Sadducees, los fariseos, the Pharisees, los celotes, the Herods, los esenios the heresies, y los miles de dioses que estaban paganos en ese tiempo, and the 1,000 pagan gods that were within that nation, que controlaban a Israel. that controlled the people of Israel. Wow. O sea, después de 400 años de silencio, After 400 years of silence, sale Juan el Bautista predicando, John the Baptist comes preaching, arrepentido, repent, repent, que el reino de los cielos se that the acerca. kingdom of heaven is near. Luego Jesús entra Then Jesus enters en acción, into action, haciendo milagros, doing miracles, sanando, healing, echando fuera demonios, casting out demons, pero todavía el pueblo de Israel but yet the people of Israel, o la nación de or Israel rather the nation of Israel, estaban pasando por todas esas were situaciones going through all those situations porque los romanos tenían el control. because the Roman Empire had the control. La nación de Israel The nation of Israel habían escuchado los mensajes de Jesús had heard about the messages of Jesus, y eran testigos de los milagros de Jesús, and they could testify about the miracles milagros of de Jesus, sanidad, miracles of healing, milagros de liberación, miracles of deliverance, la alimentación a 5,000 personas, feeding 5,000 people. después en otra ocasión la alimentación a 4,000 personas. Then on another occasion, another feeding of 4,000 people. Habían escuchado un mensaje They diferente, heard a different message. estaban escuchando un mensaje diferente They were hearing a different message a lo que escuchaban antes. to what they had previously heard. Conocían un mensaje They knew a y message, todas las noticias que pasaban en el momento and all the news that were happening at that moment eran noticias de depresión, were news of depression, noticias de opresión. news of oppression. Si hoy por hoy hubiese TikTok If today for today there was TikTok, y estuviera CNN en ese lugar and CNN had been in that place, y el canal Fox, and Fox créame Channel, que las noticias fuesen diferentes. believe me, the news would have been Le different. estuviesen preguntando a la gente más pobre del canto. They would have been asking the poorest people of that nation. ¿Qué usted opina del imperio romano, cómo lo están castigando? What do you think about the empire, Roman Empire, how they treated you? Aquí desde Jerusalén, Here from el Jerusalem, reportaje the report de cómo el imperio romano nos tiene oprimidos. how the Roman Empire is oppressing Las us. noticias tal vez nos hubiesen alertado a todo el mundo. The news would have made us alert. Pero Jesús viene con un mensaje diferente. But Jesus brings a different En message. medio de una opresión, In the midst of an oppression, en medio de la guerra que estaban in the midst pasando, of the war that we're going through, Jesucristo viene con un mensaje lleno de amor. Jesus comes with a message full of Un love, mensaje que anunciaba una salvación. a message that announced a salvation, Un mensaje que mostraba la compasión de Jesús. a message that showed Jesus' compassion, Un mensaje que llenaba a las personas de fe, a message that filled people with faith, donde se movía en where misericordia he moved in mercy y daba esperanza a ese and pueblo. gave hope to those people. El mensaje fue diferente, The message was different. pero Israel quería algo más. But Israel wanted something more. Israel deseaba They desired no solamente una persona que me hable bonito, not only somebody that speaks to me beautifully, sino que Israel deseaba un líder, but they desired a leader, pero no cualquier líder. but not just any leader. Israel quería un líder militar, Israel wanted a military leader, un líder militar poderoso a powerful leader que destruyera al imperio romano, that would destroy the Roman Empire, a todos los enemigos de Israel. all of Israel's enemies. Esa era la mentalidad de Israel. That was Israel's mentality. Y a veces la mentalidad nuestra. And sometimes that's our mentality. Cuando decimos, Señor, la justicia, When we say, Lord,
do justice. Llegué tarde al trabajo. I arrived late to job. Me dieron un warning. They gave me a warning. Vengo a la iglesia. I come to church. Señora Justicia, Lord, do some mi jefe me justice. dio un warning. They gave me a warning. Pero hay que tener cuenta. But we need to be careful. Porque si Dios hace justicia, Because if God does justice, la justicia va a comenzar primero por tu casa. it will begin by your home. La justicia va a comenzar primero por ti. The justice will begin with you. ¿Qué es lo que estamos haciendo What is it that we are doing que está permitiendo that is allowing que el enemigo tome ventaja? the enemy to take advantage? Que el enemigo se adelante a nuestros planes. The enemy to have a foothold Que in our el paths. enemigo controle nuestra The casa. enemy can control our home. ¿Qué puerta estamos What abriendo? doors are we opening? Porque Israel Because Israel no quería uno que hablara bonito. didn't want somebody who spoke pretty. No quería uno solamente que sanara They didn't want someone who just healed y que hiciera milagros. and did miracles. Querían que Jesús, They wanted Jesus, el Rey de Reyes, the King of el Kings, Mesías, the Messiah. tomara control del imperio. They wanted him to take control of that empire. Querían un jefe militar. They wanted a military chief. Pero Dios But God y Jesús and Jesus, cambiaron el plan. they changed the plan Porque no era el plan de ellos, because it was not their plan. era el plan de Dios. It was God's plan. Dios nos va a cambiar los planes de God will nosotros. change our plans. Porque a veces vamos por lo que deseamos Sometimes we go after what we desire y no por lo que Dios nos quiere dar. and not for what God wants to give us. Les digo un secreto. Let me tell you a secret. Yo desearía estar en Puerto Rico I would desire to be in Puerto Rico con mi familia, with my family, comiendo papas locas, eating crazy potatoes ¿eh? Con pollito asado a la varita, with some chicken, barbecue chicken. después le digo del pescado, o sea, And then I'll tell you about the fish. ¿eh? O un buen chillo frito con tostones y ensalada. Or por a el good lado, red snapper with some salad. ¿eh? Aquel que le dé hambre y me quiere invitar. Whoever gets hungry wants to invite me. De lucha. Pero ellos querían un líder militar. They wanted a military leader, Pero Dios venía con otro plan. but God had other plans. Ahora escuchen esto. Now listen to this. Quiero compartir varios factores. I want to share several factors. Número uno, Number one, Israel escuchó el mensaje. Israel heard the message. Escuchen esto bien. Listen to this well. Israel escuchó el mensaje, Israel heard the message, pero no lo entendieron. but they did not understand it. Es un peligro It is dangerous que nosotros escuchemos el mensaje, that we hear the message, pero no lo entendamos. wow, but we don't understand it. Cuando usted le dice a su hijo When you tell your child o a su esposo, or your husband, ve a la tienda, go to the store, cómprame líquido de lavar ropa, buy me some washing detergent, y le dice todo, and you give them the whole list. trajo todo menos el He líquido, brought everything except the washing detergent, menos lo que se le dio. what really was needed. Porque pasamos por una góndola de carro Because we go by where cars are, y llegamos con almorol, and we got pinito. Armor All. Porque a veces escuchamos el mensaje, pero no lo entendemos. Sometimes we hear the message, but we don't truly understand it. Ellos pensaban que Jesús, They thought that Jesus, mira el pensamiento de Israel, look at Israel's thought. porque lo elevaron como su rey, They elevated him as their king. lo reconocieron como profeta y Mesías, They recognized him as a prophet and Messiah, pero no entendieron el but mensaje, they did not understand the message. porque ellos creían que Jesús iba a restaurar la nación Because they thought that Jesus would restore the nation. y que gobernaría políticamente And en las naciones. he would govern politically in the nation. Y no comprendieron el propósito And they did not understand the purpose expresado por Jesús expressed through Jesus con la relación de su venida a este mundo. with relation to his coming to the world. Mira dónde está el propósito de Jesús. Look at where Jesus' purpose lays. En Juan 3:16. In John 3:16. Porque de tal manera, Because
Porque de tal manera amó Dios al mundo Because the Lord loved in such a way que ha dado a su Hijo the world that He unigénito gave His only begotten Son, para que todo aquel en el que Él crea so whoever believes in Him no se will pierda, not be lost, mas tenga vida but will eterna. have eternal life. Porque de tal manera Because in such a way, Dios te amó a ti y a God loved mí you and I, que envió a su Hijo. that He sent His only Ese es begotten el Son. propósito. That is the purpose. No era reinar, It was not to reign. no era levantar un It ejército, was not to lift up an army. no era levantar un army, It was not to lift up an army. no era tener tanques de guerra. It was not to have tanks, army Jesús tanks. vino con un propósito Jesus came with a purpose. y el propósito es And the purpose is que lo reconozcamos a Él that we recognize Him para poder tener vida to eterna. be able to have eternal life. Porque Dios nos amó de tal manera, Because God loved us in such a way, nos amó de tal He manera loved us in such a way que Él te ama that He loves y you Él ama a los tuyos and He loved your loved ones según son. as they are. Ahora Él espera frutos en nosotros. Now He waits for us to get Él espera fruits. cambio en He nosotros. waits for changes to take Él place in te us. ama, The one that Él loves, te perdona, the one that Él forgives, te salva, He saves you, pero Él quiere ver frutos but en He wants to nosotros, see fruits in us. frutos de arrepentimiento, Fruits of repentance. frutos que le servimos, Fruits that we serve Him. frutos que Él está en nosotros. Fruit that He's in us. Israel no entendió ese mensaje. Israel did not get that message. No, estamos tan fastidiados aquí. Oh, we have it so bad here. Es como cuando hay coraje. It's like when we're angry, there's anger. Perdona que use el ejemplo de la mujer y el esposo y la esposa. I'm sorry that I'm going to use the example of this marriage. Cuando el esposo tiene a la mujer hasta aquí. When the husband has that wife, ¿Tú sabes por she's qué lo digo de tired. esta manera? You know why I say it this way? Porque nosotros nos molestamos con las esposas, Because we get angry at our spouses. pero las esposas vienen con un juguito de limón But our wives come with a lemonade. y nos dicen te amo, mi amor, And they say, I love you, honey. y a nosotros se nos olvida todo. And we forget about everything. Es más, uno va hasta comprar flores, You go out and you buy flowers. pero la esposa But the wife, hay que bajarle el cielo. you have to bring heaven down. Carlos, tranquilo, que tu esposa está en Puerto Rico. Ningún comentario. O sea, porque de tal manera nos amó que envió a Jesús. Because He loved us in such a way that He Israel sent no Jesus. entendió el mensaje. Israel did not understand the No lo message. comprendió. They did not understand Ni it. aún los mismos discípulos Not even the disciples themselves entendieron el mensaje. understood the message. Porque en el libro de Hechos, capítulo 1, Because in the book of Acts, chapter 1, del 6 al 8, 6 through 8, lo dice de esta it manera. says that in this manner. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, Then those that got together and said, Lord, ¿restaurarás el reino de Israel en will este you tiempo? restore the kingdom of Israel in this time? Y Jesús les dijo, And Jesus said, no les toca a ustedes it's not up to you saber los tiempos y las sazones to know the seasons and the times que el Padre puso en su sola potestad. that the Father placed within His authority. Pero les voy a decir algo. But I will say this, Van a recibir poder. you will receive Lo que a power. ustedes les tiene que interesar What you need to be interested in no es cuando se va a restaurar el tiempo is not when time will be a restored Israel. to Israel, No es cuando se va a restaurar la nación. not when the nation will be Lo restored. que a ustedes les tiene que What you interesar need to care about es que van a recibir is poder. that will you receive Cuando power haya venido sobre ustedes when it has come upon you, el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Ocúpese de eso. Take care of that. Ocúpese de lo que van a Take recibir. care of what you will receive. Esto Jesús se lo dijo This Jesus told us antes de subir al cielo. before ascending unto Ya heaven. Jesús había muerto. Jesus had already Él died. había resucitado. He had resurrected. Estaba 40 días con sus He discípulos. were 40 days with the Y le disciples. preguntaron esto. And they asked him this. Señor, ¿y cuándo se van a restaurar todas las So cosas? when are all things going to be restored, Y Lord? Jesús le dijo, And Jesus said, no se han presentado. don't be nosy. Eso no le importa a ustedes. That's not none of your business. Le dijo, esa es la versión boricua. That's the Spanish version. Se han presentado. Don't be nosy. Eso no le toca a ustedes saberlo. You don't need to know that. Ustedes ocúpense Just take care en lo que va a pasar. of what's going to Que van a happen. recibir el poder del That you will Espíritu receive Santo the power of the Holy para que me Spirit sean testigos. so you can be witnesses. Cuando venga el Espíritu Santo, When the Holy Spirit me comes, serán testigos en Jerusalén, you will testify in Jerusalem, en toda Judea y in Samaria Judea, Samaria, y hasta los confines de la and through tierra. the ends of the earth. Tú y yo recibimos el You and I Evangelio received the gospel de salvación of salvation porque hubieron
hubieron unos que creyeron, Because there were people that believed. hubieron unos que esperaron, There were people that waited. hubieron unos que fueron llenos del poder del There Espíritu were Santo, people that were full of the power of the Holy Spirit. hubieron unos que fueron llenos de ese poder Dynamus. People that were full of that dynamis Y spirit. hoy por hoy, And today for las today, naciones han recibido el the Evangelio, nations have received the gospel porque todo comenzó en ese because lugar. everything began in A that place. nosotros no nos interesa It is not up to us saber cuándo se van a restaurar todas las to naciones. know when all the nations will be restored. Les tengo una mala I noticia. have bad news for you. Cada día que pase, Every day that goes by, cada año que pase, every year that goes las by, cosas se van a poner más malas. things are going to get worse. El mundo va de mal en peor. The world goes from worse to Aquí worse. no es por quién votemos. It's not about who we voted to office. Si eres blanco, si eres rojo, If si it's eres white, if it's azul. red, if it's blue, Eso no it importa. doesn't matter. El que gane Whoever wins va a trabajar con los que manejan el mundo. will work with the one that manages the world. Y el que maneja este And the mundo one that manages this se world llama is Satanás. called Es Satan. el príncipe de este He is mundo. the prince of the world. Cristo volverá. Christ will return. Cristo vendrá nuevamente. Christ will return Y once again. cuando eso And when ocurra, that happens, vamos a vencer a we Satanás. will overcome Vamos a Satan. vencer ese We adversario. will overcome the Lo que nos adversary. pertenece a What nosotros belongs to us es seguir siendo llenos del Espíritu is Santo to be full of the Holy para Spirit. poder seguir To soportando be la able to tentación, resist the para temptation. poder seguir soportando todo lo To que be able venga. to resist everything that comes. Nosotros podemos orar We can pray para que Dios nos cuide, so God can take care of us. Dios nos libre. God can deliver us. Y créeme que Dios nos está And cuidando believe me, God is taking care of us. y Dios nos está librando. And God is delivering us. Se están acercando los finales del tiempo. All the end of times are coming. ¿Y qué está pasando contigo? Okay, what's happening with you? ¿Estás orando? Are you praying? ¿Cómo estás caminando? How are you walking? O sea, una de las cosas One of the things que Adán perdió en el huerto del Edén, that Adam lost in escuchen the esto, Garden of Eden, una de las cosas que Adán perdió, one of the things he lost, de muchas que perdió, of many that he lost, fue la facultad de gobernar, was the faculty to govern, de dirigir of directing, y de vivir eternamente. and to live eternally. Ahora, cuando Adán falla, Now when Adam fails, Jesús lo que hace what Jesus does, cuando viene a este mundo, when he comes to this world, Jesús lo que hace es restaurar todas estas cosas. Jesus restores all of these things. Jesús nos posiciona y nos devuelve a ese propósito que Adán perdió. He restores and brings us back to that purpose Adam lost. Jesús con su muerte y resurrección entonces nos da un gobierno. With the death and resurrection, he gives us a government. Y no cualquier gobierno, And not just any sino government, su gobierno, but his su government, autoridad, his authority, su poder his power, para administrar to administer lo que ya Él conquistó, what he already conquered. que conquistó la vida sobre la He muerte. conquered life over death. Y nosotros ahora tenemos vida And now we have y life vida en and abundancia life in abundance. para poder entonces enfrentar To be able to encounter la muerte death a través y con el Espíritu Santo. through and with the Holy Spirit. El llamado que Dios nos está The haciendo calling that God is doing to us es que lo que otros desecharon, is that what others discarded, todavía Israel no quiere reconocer al Israel Mesías. doesn't want to recognize the Messiah. Todavía ellos están esperando a su Mesías. They're waiting for the Messiah. Todavía ellos siguen con los rituales religiosos. They still have their rituals. Tienen más de 5 vacas rojas, They have 5 red cows esperando que el templo de donde se reúne el Islam waiting for the temple where the Islamic people meet sea destruido will be destroyed. para ellos en menos de un mes construir So in less than a month they can reconstruct el tercer templo. the third temple. Ya las vestiduras de los sacerdotes, The priesthood garments, el efod, todo lo que the conlleva, ephod, everything that it entails, las piedras the preciosas beautiful rocks de todos los sacerdotes, of all the high ya priests. ellos tienen todo eso They preparado. have everything ready Porque ellos no quisieron reconocer a Jesús. because they did not want to recognize Jesus. Ellos van a reconocer al anticristo como su Mesías. Wow, they will recognize the Antichrist as their Messiah. Y cuando el anticristo se sienta en ese templo And when the Antichrist sits in that temple, y coja un puerquito y lo mate, un cerdo, and when he kills a pig, when y riegue su sangre,
and slaughters his blood ahí everywhere, ellos se van a dar cuenta they will then realize que ese no era el Mesías, that that was not the que el Messiah. Mesías fue el que vino, The Messiah was the one that el que came, murió, the one that el que died, resucitó, the one that el que resurrected, tuvo una entrada the one that triunfal, had a triumphant entry, el que le dijeron Hosana, the Hosana, one that they call Hosanna, pero después le Hosanna, gritaron crucifíquenlo. but then they cried out, Ese crucify no es him. nuestro rey. That is our king. Eso es un rey cobarde. That is a fearful king. ¿Qué rey se monta en un burro? What king goes into a donkey? Les voy a explicar ahora esto. I'm going to explain that to you right now. Número 2. Number 2, Cuando se pierde la perspectiva when we lose the perspective de la verdad de Dios of God's truth por lo que deseamos. because of things we desire. Hay veces que deseamos tantas cosas, Sometimes we desire so many things, pero lo que deseamos but what we desire, compromete la verdad. it confronts the truth. Pero no me importa, But you know what? I don't care. porque es que yo lo deseo tanto. But I want it so badly. Dios conoce mi corazón. God knows my heart. Ellos rechazaron la verdad, They rejected the truth, que era Jesús, that it was que Jesus, sigue siendo Jesús. that continues to be Jesus. Y comenzaron a aceptar lo que deseaban. And they began to accept what they desired. No todo lo que deseamos Not everything that we desire es verdad. is truth. Nos pueden sacar de camino ciertos deseos. It can detour us. Israel cambió la verdad por lo que deseaban. Israel changed the truth for what they desired. Ellos reconocieron a Jesús como profeta, They recognized Jesus as a prophet, como rey, as the king, como Mesías, as the Messiah. que esa es la verdad. That is the truth. Pero el problema de ellos But their problem es que ellos no querían esa verdad. is that they did not want that truth. Ellos deseaban un rey político They desire a political king que gobernara con un ejército poderoso. that governed with a mighty army. ¿Quién es este? Who's this guy? ¿Este nuestro rey? He's our king? ¿Usted está loco? Are you crazy? ¿Y dónde está el ejército de él? Where's his army? Maybe está preparando una revolución Maybe he's preparing a revolution para dar un golpe de estado. to give a high stake hit. Mira esto, la verdad fue que Jesús llamó a 12 discípulos. Jesus called 12 disciples. Los 12 estaban muertos de miedo. The 12 were fearful. Mira el ejército de Jesús. Look at Jesus' army. Por eso la iglesia se constituye como su ejército ahora. That's why the church is constituted as his army now. Pero escuchen esto. But listen to this. Los 12 discípulos de Jesús muertos de miedo 12 disciples of Jesus fearful. estaban pelados, They were broke con muchos problemas. with many problems. Había uno que lo odiaban, Some were hated. que era Mateo, el que recogía los taxes. There was Matthew. He was a taxpayer, a tax collector. No nos pasa a nosotros con el gobierno. Let that not happen to us with the government. Hay 2 o 3 Mateos por ahí por el There's a gobierno. few Matthew around here. Y los negocios de uno estaban en quiebra, que era el de Pedro. And some of their businesses were in shames. Pedro con sus hermanos no había pescado ni una bota. They hadn't catch any fish with James. Y ellos vivían de la pesca. And they lived off what they fished. Con ellos había un incrédulo, There was an unbeliever with them, Tomás, Thomas, y hasta un pillo, and even a thief, Judas. Judas. Miren el ejército de Jesús. Look at Jesus' ¿Tú army. sabes lo que dijo el pueblo de Israel? You know what the people of Israel said? Que ese es un rey. What? That's a king? Con ese jeguero de gente endeudado y problemático. With those problematic people and in debt? Uno tiene el negocio en quiebra, no One of coge them, his pescado. business, he doesn't even fish. A Mateo donde lo veamos, lo pongo una pedra. Matthew, I'm going to throw such a rock Deja que at venga a him. cobrar los taxes hoy esta Wait vez. till he collects the taxes. Sí, porque Mateo colectaba los taxes a los Matthew was romanos. a tax collector for the Roman people. Tomás, que ese no cree ni en la luz eléctrica. Thomas doesn't even believe in Y electricity. Jesús cuenta con eso. And Jesus counts with that. Mira quién cogieron. Look at Al who they chose. pillo del pueblo, The thief, a Judas Iscariote. Judas. Ese rey no tiene discernimiento. That king does not have discernment. Cuando Israel vio todo eso, When Israel saw all that, se desilusionó. they became disillusioned. Ellos pensaban que Jesús se estaba preparando para en cualquier momento dar un golpe de estado. They thought that Jesus would bring a hit
into the Roman y Empire. levantar su gobierno. And then he would lift up his army, his Pero government. ese no era el plan de Dios. But that was not God's plan. Cuando tenemos o cambiamos la perspectiva de lo que Dios quiere, When we change the perspective of what God nos wants, vamos a desilusionar. we were going to become disillusioned. Porque o seguimos el sueño de Dios en nuestra vida, We either follow God's dream for our lives, o seguimos nuestros planes y or deseos. we follow our desires and our dreams. Israel no lo pudo entender. Israel was not able to Ahora el understand punto it. número 3. Now, point number 3, La entrada del rey humilde y justo. the entrance of the righteous and humble king. Ahora quiero rescatar lo que dijo Zacarías. I want to take rescue what Zachariah spoke. Porque Zacarías dijo, Zachariah said, alégrate bella ciudad de Jerusalén, rejoice, beautiful Jerusalem. ya que tu rey viene hacia ti, Your king is coming towards you montado sobre un burro. upon a donkey. Es humilde pero justo, He's lowly, but he's righteous. y él viene a darte la And victoria. he's coming to give you the victory. Zacarías escribe esto Zachariah wrote this de 500 a 520 años antes de Jesús. 500 to 520 years before Jesus. El profeta escribe esto The prophet wrote this cuando Jesús, when Jesus, que sabe de este texto, that knew about this text, va a entrar a Jerusalén will enter Jerusalem porque ya él sabe que sus días están llegando. because he knows his days are counted. Él no viene montado a caballo. He's not upon a horse. Ahora escuchen esto. Now listen to this. Los ejércitos de ese tiempo, The armies of those times, lo que hoy conocemos como tanques de guerra, what we know today as tanks of war, aviones, y airplanes, vemos que el más que tenga armamento, aviones y soldados y bombas, and ese gana la and we guerra. see whoever has more armies and more tanks wins the war. O sea, el tiempo de antes, Now, in the old days, el tú andar con un ejército a caballo to walk with an army upon y con, horses y con carros de caballo, and with me chariots dejaba saber qué tan poderoso era tu ejército. would let me know how powerful that army truly was. Me dejaba saber cómo iba a ganar tu ejército las Would batallas. let me know how your army would overcome in the battles Porque tenían caballos, because they had horses, tenían armamento, they had arms, tenían carros de caballo. they had chariots. Eso es la mentalidad de Israel de lo que era un rey. That was Israel's mentality of what a king Pero was. Jesús cambia todas las cosas. But Jesus changed all things. Porque como un rey viene en un burrito. But how does a king come upon a colt? Él no representa el gobierno. He does not represent government. Él no representa ni el poder ni la He autoridad. doesn't represent power or authority, Ni mucho menos un ejército poderoso. and even less a powerful army. Hoy día, Nowadays, muchos predicadores de la prosperidad many preachers of prosperity gospel han sacado este texto fuera de have contexto. taken this text out of context Porque entonces ellos dicen, because this is what they say. claro, Jesús vino en un pollino Of course, Jesus came on a colt porque eso era lo que había. because that's all there was. Jesús se montó en un burro porque eso es lo que había. Jesus went upon a donkey, that's all there was. Pero si fuera en el día de hoy, But if it was today, Jesús se montaba en un Mercedes, Jesus would be in a Mercedes-Benz, en un Lexus, in a Lexus, en un Bugatti. in a Bulgari. Jesús buscaría su mejor carro. He would look for the best car. Pero eso no lo puedo creer But I cannot believe that porque la palabra lo que nos está enseñando aquí es because what the word is showing us here is que Jesús no es como los demás. that Jesus is not like the Que rest. Jesús podía venir montado a caballo con carros de caballo. That Jesus can come in chariots and horses with chariots. Que Jesús podía haber venido como un rey. He could have came as a king, Pero él no lo decidió así but he didn't decide to do it that para way que se cumpliera la so palabra. the word could be fulfilled. Toda persona que piensa de esa manera Every person that thinks in that way lo hace para buscar un pretexto looks for a pretense y así a enriquecerse él and mismo make themselves rich de todo lo que la iglesia hace. of everything that the church has to No es offer. que no estemos bien, It's not that we are not es well. que se está abusando del pueblo de It's Dios. that they're abusing from the people of God. Jesús se montó en un burrito porque era lo que había. Jesus went on a donkey, that's all there was. Pero espérate un momento, But hold up. porque Jesús podía pedir el mejor caballo. Jesus could have asked for the best horse. Un caballo blanco como lo describe A white Apocalipsis. horse like
Revelations reveals it. Jesús entró a Jerusalén en un pollino Jesus went into Jerusalem on a donkey para anunciar to announce no nada más el triunfo, not only the triumph, sino su muerte y but his resurrección. death and resurrection. Pero llegará el momento. But the time will La come. palabra de Dios dice The word of God states en Apocalipsis in Revelations que Jesús vendrá nuevamente. that Jesus will return, Pero esta vez no viene en un pollino but he's montado. not coming on the donkey this time. Esta vez viene en un caballo. He's coming on a En un horse, caballo on a blanco. white horse, Y en su muslo está escrito and in his thigh is written, fiel y verdadero. faithful and true. Fiel y verdadero. Faithful and Ese true. es nuestro Jesús. That is our Jesus. Si Jesús estuviese en estos tiempos, If Jesus were here in this time, estuviese volando en avión privado. he would be on a private jet. Mentiras del diablo. That's a lie of the devil. ¿Qué excusa ponemos? Excuses that we put. Para que cuando me vean con So when they see me mi Bugatti de 6 millones ahí for my parqueado, Bulgari of $6 million, no me digan nada. they don't say anything to me. Cuando pasen por la 788 de la parque y When vean they la go pista by del avión allí 788 Parker Street and they see y del helicóptero, no me the digan nada. helicopter, they don't say anything. Lo que pasa es que viajar en vuelos comerciales me va Well, a what happens atrasar. is when we fly in commercial flights, Pues no viaje el mismo día, viaja una semana antes. so I would say to them, travel a week before. Jesús decía, para Jerusalén es que vamos, ¿verdad? Jesus said, we're going to Jerusalem, right? Son 3 días de donde It's estamos. 3 days, right, from where we're at. Vámonos desde ahora. Let's start walking now. ¿Y dónde vamos a comer? No te And where we're importa. going to eat, don't worry about ¿Y it. dónde vamos a dormir? And where we're going to sleep, No te importa. don't worry about it. No te preocupes. Don't worry about it. Algo va a aparecer. Something will come. Si Golden Coral no estaba abierto, mira, Jesús decía, Padre, en el nombre de If Jesús, Golden Corral wasn't open, Jesus said, in the name suelta of los Jesus, estés y los camarones ahora. release the steak and the shrimp. Por eso el diablo lo tentó. That's why the devil tempted Y le him. dijo, convierte esa piedra en pan. He said, go ahead, turn those stones into bread. Porque sabía que lo podía hacer. He knew he could do it, Pero Jesús no lo quiso hacer. but Jesus didn't want to do it. O sea, entró en un burrito. He came upon a donkey. Si hubiese entrado en caballo, escuchen esto. Had he come in on a horse, Si hubiese entrado en caballo had he come upon a y horse, todos los que lo siguen venían en caballo, and everyone who followed him came upon horses, ahí se caía el mensaje de Jesús. then Jesus' message would have fallen. El mensaje de Jesús era amor y paz. His message was love and peace. El mensaje de Jesús era liberación, His message was deliverance, sanidad healing, y transformación. and transformation. Si él hubiese venido en caballo, Had he come upon a horse, se formaba una revolución. a revolution would have been formed. Se hubiesen matado unos a los They would have otros. killed each other. Pero Jesús dijo, But Jesus said, como mi reino no consiste en este mundo, because my kingdom does not consist of this world, y yo soy el verdad, yo sé que yo soy el rey de los judíos, and I know I am the king of the Jewish pero no people, del reinado que ellos creen. but not the kingdom that they think. Mi reinado es un reinado espiritual. My kingdom is spiritual. Vayan y busquen aquella asna Go look for that colt y desaten el pollinito, el burrito que está al and lado de release the ella. colt that is next to its Y, mom. si le pregunta al dueño, And if the owner asks you, no peleen con él, don't fight with díganle them. que el Señor lo necesita, Say the Lord needs it. que se lo vamos a devolver. We will return it to Tú you. sabes la bendición que tuvo ese hombre You know the blessing that that man cuando had recibió el pollino para atrás, when he received the colt back. porque ahí se sentó el maestro, Because there the master porque ahí se sat. sentó el rey de reyes, The king of kings el sat there. verdadero rey, The true king. el verdadero príncipe de este mundo. The true prince of the world. Lucha. Dijo, búsqueme en un pollinito allí. Go look for a colt there. Hay cosas There are things que otros están preparando that others are preparing, y ellos no saben que lo están preparando and they don't know that they're preparing it para ustedes. for you. Porque el que crió ese burro, The one that took care of that donkey, la burra, que crió la burra, la the madre, one who took care of the donkey, the mother, y estaba criando el burrito, and was taking care of the colt. él no sabía que eso era para otro.
They didn't know it was for someone else. Hay cosas There are things que otros están preparando that others are preparing para Dios dártela a ti. for God to give them to ¿Cuántos lo you. pueden recibir? How many can receive that? Hay gente que está planificando un negocio en tu There are mente. people that are working with a business. Que tienen negocios en su mente. They have business in their mind. Que lo quieren realizar y hacerlo They real. want to make it real, realize it. Y ahí van a trabajar tus hijos. And your children will work Y ahí van a trabajar tus nietos. and your grandchildren will work there. Otros están trabajando a favor nuestro. Others are working on our behalf. O sea, Jesús cambia todas las cosas. Jesus changes all things. Él cambia la He mentalidad. changes mentalities. Él no está diciendo yo no vengo como vienen esos reyes. He's not saying I come like the rest of these kings. Que vienen todos poderosos y altivos. They come prideful and powerful. Aquí venimos con nuestros 5,000 caballos. Here we come with our 5,000 horses. Aquí venimos con todo mi ejército. We come with all of our army. El ejército de Jesús eran 12 pelados. Jesus' army was 12 broke people. Con eso era lo que Jesús contaba. That's what he counted with. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque fue a los que le dijo, Because it was the ones that he told, no se vayan de Jerusalén do not leave y Jerusalem esperen ahí and wait there para que sean revestidos del poder de so you Dios. can be dressed with the power of God. Ahora, lo que pasa es que eso transciende a nosotros. But that transcends to us. Muchos sacan fuera esto de contexto, And many take this out of context as well porque créeme, no entienden el mensaje. because they don't truly understand the message. El mensaje aquí de humildad. The message is humbleness. El mensaje aquí es de paz. The message is peace. El mensaje aquí que Dios quiso dar The message that God wanted to give a través de Jesús through Jesus es que Él no venía a reinar como todo el mundo is creía. that he did not come to reign like everybody else did. ¿Para qué yo querer empoderarme Why do I want to become powerful y decirle a todo el mundo, and tell everybody, mira mi carrazo que está oh, ahí? look at my great big car. Wow, esto está brutal. Oh, wow, that's amazing. Si todo se lo debo a Dios. If everything I owe to God. ¿Sí? Porque digo que Dios me lo dio cuando lo puedo pagar, pero cuando Dios no lo puedo pagar, digo, Padre, ¿de dónde viene I esta say that deuda? God gave it to me when I can pay it, but when I can't pay it, I say, Lord, what happened to this debt? Ay, Padre. Israel nunca pensó que Jesús entraría a Jerusalén así. Israel never thought that Jesus would enter Jerusalem in that way. Pero Jesús rompió con todos los protocolos. But Jesus broke all the protocols Cuando ellos vieron a Jesús montado en un asno, when they saw Jesus upon a donkey. y este es el rey. And this is the king? Esta cosa es el rey. This thing is the king? No es lo mismo un caballo bonito It's not the same thing a beautiful horse que con la velera haga así el caballo that with his beautiful hair y relinche. and makes Que sounds eso empodera a la persona. that empowers the person upon that horse. Yo lo que corrí una vez fue un pony y me caí, no volví jamás. I went on a pony one time, I fell and I never got on again. Pero un caballo que haga But a horse that does, que deja saber que aquí llegó el rey. that lets you know the king is here. ¿Quiénes veían la serie El Zorro? Who saw the Zorro? Que cuando ese caballo se levantaba, uno decía, ¡ahí The llegó horse el would go zorro! up. ¡Ahí You say, llegó! yeah, there's Zorro. Así me imagino. ¡Llegó el rey! There's the Pero está king. entrando con un burrito, But he's coming in with a donkey. porque era bebé. ¿Qué tipo de rey es este? What kind of a king Es is una this? porquería de rey. This is a junk of a king. Es más, crucifíquenlo, es lo que tienen As que a matter hacer. of fact, crucify Es un him. impostor. He's an imposter. Él no es el Mesías. He's not the Messiah. Él no es el rey de He's not the nosotros. king, our king. Crucifíquenlo. Crucify him. Está blasfemando contra Dios. He's blaspheming against God. Eso fue lo que pasó. That's what happened. Porque no entendieron. Because they did not understand. No quisieron They entender. did not want to Y understand. comenzaron a gritar. And they began to scream. ¿Qué hoy nosotros le gritamos a Dios? What are we shouting to God today? ¿Qué hoy nosotros le gritamos a Jesús? What are we shouting to Jesus today? Osana, Hosanna? Osana, Hosanna? el rey de reyes, The King of Kings? el que viene pronto, The one that's soon to el que come? está esperando por su The iglesia, one that's waiting for his church? el que está esperando para que Dios diga es el tiempo. The one that's waiting for God to say it is O time? estamos gritando otras Or cosas. are we shouting something else? Hoy día, Today for today, como Jesús entró en Jerusalén, the same way Jesus entered Jerusalem, humilde y justo, humble
and righteous. de esa misma manera In that same way, entra en nuestros corazones, he comes into our hearts, reinando reigning y gobernando. and governing. O sea, Dios entra en nuestros corazones. The Lord comes into our hearts. Jesús habita en nosotros. Jesus dwells in us. Nosotros somos portadores de su reino. We are bearers of his kingdom. El reino de Jesús está en nosotros. Jesus' kingdom is within us. Ahora hay dos tipos de reino. Now there's two kinds of kingdoms. El reino que Jesús en nosotros The kingdom that Jesus is in y el us, reino que Jesús va a establecer. and the kingdom that he will establish. En los años 90 In the 90s, comenzaron esta serie de predicadores de la prosperidad these preachers of the prosperity began to preach. a predicar the kingdom now, And they preach about the kingdom now, el reino ahora. the kingdom now, Y comenzaron entonces, and they began that como el reino es ahora, because the kingdom is now, comenzaron entonces a predicar de la prosperidad. they began to speak about Y prosperity. comenzaron a hacerse de millones y millones y millones And de they dólares. began to take millions and millions and millions of dollars. Y ha sido, son millones pasados de generación a And generación. those generations have been passed from generations to generations. La iglesia pasando necesidad. And the church is in need. El pueblo pasando The necesidad. people in need. Pero ellos no están montados en pollinos. But they're not upon a donkey. Andan montados en aviones en Dubái. They have planes and they're in Dubai. Cuenta le van a dar a Dios. They're going to give accounts to the Lord. Porque no es el mensaje que Dios quiso traer. Because it's not the message that God wanted to bring. No es el mensaje. It's not the message. El mensaje es humildad. The message is El humbleness. mensaje es amor. The message is love. Yo puedo ser un millonario humilde. I can be a humble millionaire. Hay pobres que son orgullosos. There are poor people that are they're very prideful. Pero de la misma manera que Jesús entró But in the same way that Jesus entered a Jerusalén, into Jerusalem, ha entrado a nuestros he corazones. has come into our hearts. Él está gobernando nuestros He's corazones. governing our hearts. El verdadero reino The true kingdom está en nosotros. is within us. Algo va a pasar. Something is going to happen. Estos predicadores de la prosperidad These preachers of prosperity que predicaron sobre the kingdom now that preach about el reino ahora, comenzaron a enseñar que tal arrebatamiento no venía. they began to teach that Jesus would not come to take up his church Porque el reino es ahora. because the kingdom is now. Disfruten ahora. Enjoy now. Demen ahora. Give me now. Vamos, hay predicadores que dijeron que estaban acumulando millones de dólares There are preachers that were accumulating millions of dollars para que cuando viniera Jesús so that when Jesus would come en las nubes upon the clouds con su iglesia, with his church, la cual ellos mismos se contradecían, which they contradicted themselves porque para justificar el dinero because to justify de- the finances, decía que ese dinero era para entregárselo a Jesús, they would say it was to give it unto Jesus para que Jesús gobernara. so Jesus could govern. Se le olvida leer They forgot to read que dice que todas rodillas se doblarán en that it nombre de says that Jesús. every knee shall bow, Que cuando Jesús venga, that when Jesus comes, toda rodilla every knee se va a doblar delante de shall él. bow before him, Toda riqueza va a venirle a él. every riches will come to En him. Isaías dice In Isaiah it states que las riquezas del mal vendrán a él. that the riches of the evil will come to him. ¿Quiénes somos nosotros Who are we para guardarle que un poquito? to save a little bit, Por si acaso no me voy a comprarle pasaje aunque sea tarde. just in case if I don't leave to buy a plane ticket? No funciona así. It doesn't work that way. Cuando aceptamos a Cristo, When we accept Christ, Él entró en nuestra vida he entered our lives como esa entrada triunfal. as that triumphant entry. Y desde que entró, And from the moment he no hay entered, diablo que lo saque. there's no devil that can take him Vamos a out. ponernos en pie. We can stand up. Vamos a darle un aplauso al Señor. Let's give the Lord a hand clap. Ponme la canción Renuévame. Hoy ha sido una tarde especial. Today have been a special afternoon. Ya que adoramos a Dios,
We worshiped God. celebramos la cena We celebrated Holy Communion. y entendemos And we understand que Jesús es verdadero Rey de Reyes that Jesus is the true King of Kings. y que sigue siendo esa persona humilde. And he continues to be that humble person. Mira si Jesús tan humilde Look at Jesus is so humble que Él dice que Él toca that he says he knocks. y el que le abra, And whoever opens the Él door, entra. he will enter. Él no es arrogante. He's not arrogant. Y la promesa más grande que tenemos And the greatest promise that we have es que nuevamente is that once again, vendrá por su iglesia he will come for his church, y vendrá con su iglesia and he will come with his church, y despojará a todas las naciones and he will take up all the nations, y establecerá su verdadero and reino, he will establish his true kingdom, donde tendrá todo el dominio, where he will have domain, todo el poder all the de power todas las naciones. of all the nations. Y ese día está cerca. And that day is soon to come. Está en un abrir y cerrar de ojo. It's in a blink of an eye. Y cada vez que Jesús entra en la vida de una And persona, every time Jesus enters a person's life, cambia la he historia. changes their story. Jesús cambió tu historia. Jesus changed your story, La historia de todos ustedes, the story of each of you, incluyendo mi historia, including my story. era una historia horrible. It was a horrible story. Era una historia que no queremos ni recordar. We don't even want to remember Es it. un pasado que ya quedó atrás. It's a past that was left behind. Dice que ya lo echó en lo profundo It de la says mar. he cast it into the bottom of the sea. Pero cuando Él entró, But when he entered, Él cambió la verdadera historia de he nosotros. changed our true story. Porque de ser pecadores, Because from being sinners, de no tener una herencia, from not having an inheritance, nos hace hijos. now we become sons Y and daughters. como hijos, And as sons and daughters, nos hace entonces herederos con Cristo we Jesús. now are co-inheritors with Christ Jesus. Tú y yo vamos a reinar con Cristo You and I Jesús. will reign with Jesus, Pero no va a ser en un reino espiritual. but not in a spiritual kingdom. Va a ser un reino terrenal. It will be here, terrenal kingdoms. Nos vamos a ver caminando por las calles de oro, We will see ourselves walking through the streets of por la gold, nueva Jerusalén. through the new Jerusalem. Nos vamos a ver, We will see vamos a ourselves. saludarnos. We will greet each Carlos, other. tanto tiempo. Carlos, it's been so long. No vamos a parecer de amnesia We're temporera. not going to have amnesia. No habrá dolor. There will be no pain. No habrá dolor de sayati. There will be no sciatic No, pain. no va a haber dolor de tobillo, ni de pierna, ni de There cabeza. will be no pain in your knees and Vamos your a estar legs. todos sanos. We will all be healed. Porque por sus llagas fuimos todos Because by his sanados. stripes we are healed. ¿Cuántos dicen un amén? How many can say amen? Aleluya. Que esta semana That throughout this week tú la puedas utilizar para reflexionar you can use it to reflect y decirle, Señor, and say, Lord, soy de los que gritan Hosana. am I those that are crying out Hosanna? Soy de los que creen en ti. The ones that believe in you. Soy de los que confían en ti. I am the ones that trust in you. Y soy de los que estoy esperando por ti. And I am one of those that's waiting for you. Inclina su rostro. Bow your heads. Padre, en esta hora Father, in this hour, te damos toda la gloria a ti. we give you all the honor, all the glory. Y gracias Thank you. porque Juan 3:16 lo resume todo. Because John 3:16 resumes it all. Porque de tal manera me amaste. Because there's such a, you loved us so, Porque de tal manera nos amaste because you loved us in such a way que enviaste a tu Hijo, that you sent your son, al unigénito, your begotten son, al único, your only begotten para que son, muriera, that he would die, para que pasara por todo lo que pasó, that he would go through everything he went para through, entonces yo recibir la so that victoria. I could receive the victory. Señor, que esta semana Lord, that this week podamos recapacitar we can reflect y podamos decirle al Señor, and we can tell the Lord, Señor, quiero servirte. Lord, I want to serve you. Señor, quiero hacer algo para ti. I want to do something for you. Quiero hablarle a I personas want de to ti, speak to people Señor. about you. De que tú eres el verdadero Rey de That you are the Reyes. true King of Kings. De que tú eres un Dios bueno, That you're a good God. un Dios justo, You're a righteous un Dios God. lleno de You're a misericordia, God full of mercy. un Dios humilde, A humble God. que te despojaste de todo lo que tenías That you let go of everything you had para venir a sentarte en un